Nunca adivinarás lo que acaba de ocurrir. El FBI acaba de descubrir una red masiva de cárteles de la droga que operan no solo en México y Estados Unidos, sino en todo el continente norteamericano. Este descubrimiento se produce pocos días después de que el presidente electo, Donald Trump, diera un mordaz discurso sobre los peligros de los cárteles. Los cárteles de la droga están librando una guerra en América y ha llegado el momento de que América haga la guerra a los cárteles. El FBI aún no ha dado a conocer todos los detalles de sus hallazgos, pero hay bastante que desentrañar. Desde la clandestina operación Mano Muerta hasta cámaras de vigilancia estratégicamente colocadas por el propio cártel. El FBI desenmascara una red de narcotráfico en Norteamérica. En una operación pionera que ha conmocionado a todo el continente, el FBI ha descubierto una vasta red de narcotraficantes que operaba en toda Norteamérica. Esta reciente operación, detallada en un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Central de California, desvela el intrincado funcionamiento de una organización delictiva internacional. El sindicato está acusado de traficar e importar cantidades masivas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Con detenciones practicadas en grandes ciudades como Los Ángeles, Miami y Montreal, esta operación pone de relieve los incesantes esfuerzos de las fuerzas del orden por desmantelar estas peligrosas redes. Ordenaré al Departamento de Defensa que haga un uso apropiado de la guerra cibernética de las fuerzas especiales y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a la infraestructura y operaciones de liderazgo del cártel. La historia de la Operación Mano Muerta comienza con una serie de acontecimientos aparentemente inconexos que llamaron la atención del FBI. Fue una operación de vigilancia rutinaria en Los Ángeles la que primero insinuó algo mucho mayor. Los agentes observaron patrones inusuales de actividad en torno a ciertos almacenes y empresas de transporte por carretera, lo que les hizo sospechar que estos lugares estaban siendo utilizados como tapaderas para actividades ilícitas. El descubrimiento inicial era solo la punta del iceberg, pero bastó para poner en marcha una investigación a gran escala. El FBI, conocido por su meticulosidad, empezó a reconstruir el rompecabezas recopilando información de diversas fuentes, entre ellas escuchas telefónicas, grabaciones de vigilancia e informantes confidenciales que aportaron datos cruciales sobre el funcionamiento de las redes de narcotraficantes. La agencia no tardó en darse cuenta de que se enfrentaba a una red muy sofisticada que se extendía por toda Norteamérica e implicaba a múltiples países y jurisdicciones. La magnitud de la operación era asombrosa, ya que se traficaba con drogas desde México, a través de Estados Unidos, hasta Canadá. Consciente del carácter internacional de la organización, el FBI se puso en contacto con sus homólogos de México y Canadá. Esta colaboración fue esencial para recabar información que de otro modo habría sido imposible obtener. La Real Policía Montada de Canadá y las fuerzas del orden mexicanas se convirtieron en socios clave de la investigación, compartiendo información y recursos que ayudaron a trazar el mapa de las operaciones del sindicato. Las estrategias empleadas por el FBI y sus colaboradores fueron innovadoras e ingeniosas. Utilizaron tecnología avanzada para rastrear las comunicaciones entre los miembros del sindicato, descubriendo una compleja red de manipuladores, despachadores y conductores que coordinaban el movimiento de la droga a través de las fronteras. El uso de semirremolques para transportar grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina constituyó un aspecto especialmente complicado de la operación. Estos camiones, a menudo camuflados como legítimos transportistas de mercancías, cruzaban todo el continente, dificultando a las fuerzas del orden la localización exacta de sus rutas y destinos. Uno de los principales retos a los que se enfrentó el FBI fue el enorme tamaño y alcance de la organización. La red operaba con un nivel de sofisticación que permitió a sus miembros eludir la detección durante años. La capacidad del sindicato para adaptarse y cambiar de táctica en respuesta a la presión de las fuerzas del orden lo convertía en un adversario formidable. El FBI tenía que ir un paso por delante, ajustando constantemente sus estrategias para seguir el ritmo de los movimientos del sindicato. Cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, el FBI y sus colaboradores se prepararon para lanzar la Operación Mano Muerta. Se trataba de un esfuerzo coordinado para atacar el corazón del sindicato, centrado en los miembros clave y desbaratando sus operaciones. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento dramático, ya que las fuerzas del orden se disponían a emplear todos sus recursos contra las redes de narcotraficantes. La ejecución de la Operación Mano Muerta fue un esfuerzo meticulosamente planificado y coordinado que reunió a organismos encargados de la aplicación de la ley de toda Norteamérica. El día de la operación estuvo marcado por la urgencia y la expectación,
ya que los agentes se preparaban para desmantelar una de las organizaciones de narcotraficantes más sofisticadas del continente. La operación fue un testimonio del poder de la colaboración internacional, con organismos de Estados Unidos, Canadá y México, trabajando al unísono para asestar un golpe decisivo a la delincuencia organizada. A primeras horas de la mañana, equipos de agentes y funcionarios se desplegaron por varias ciudades, dispuestos a ejecutar órdenes de detención y registro. La operación era un baile cuidadosamente orquestado, en el que cada equipo tenía asignados objetivos y metas específicos. En Los Ángeles, epicentro de las operaciones del sindicato, los agentes del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles actuaron con rapidez para detener a los principales miembros de la red. Sus objetivos incluían almacenes y empresas de transporte sospechosas de ser utilizadas como tapaderas para el tráfico de drogas. Simultáneamente, en ciudades como Sacramento, Miami y Odessa, Texas, las fuerzas del orden llevaron a cabo operaciones similares, asegurándose de que no quedara piedra sobre piedra. Al otro lado de la frontera, en Canadá, la Real Policía Montada de Canadá llevó a cabo redadas en Montreal, Toronto y Calgary contra personas que se creía que formaban parte integrante de las actividades de exportación del sindicato. La coordinación entre estos organismos fue perfecta, prueba de los meses de planificación y preparación que se habían invertido en la operación. Al amanecer, la magnitud de la operación se hizo evidente. Se detuvo a 10 personas relacionadas con la banda, cada una de las cuales desempeñaba un papel crucial en el tráfico y la distribución de estupefacientes. Entre los detenidos había agentes de alto nivel encargados de coordinar el tráfico de drogas a través de las fronteras. Las detenciones supusieron un duro golpe para la organización, ya que desbarataron sus operaciones y cortaron eslabones clave de su cadena de suministro. Las pruebas obtenidas durante las redadas fueron asombrosas. Los agentes se incautaron de grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, junto con más de $900,000 en efectivo. La ingente cantidad de estupefacientes y dinero puso de manifiesto el alcance y la influencia del sindicato. Además de las drogas y el dinero en efectivo, las fuerzas del orden recuperaron armas de fuego, dispositivos de comunicación y documentos en los que se detallaban las operaciones de la organización. Estas pruebas resultaron de un valor incalculable para construir un caso contra los individuos implicados y desmantelar la red desde dentro. Tras la operación Mano Muerta, la atención se desplazó de las calles a los tribunales, donde comenzaron a desarrollarse los procedimientos judiciales contra los miembros acusados del sindicato de la droga. Las acusaciones, que habían sido meticulosamente preparadas por la Fiscalía de EEUU, presentaban un caso exhaustivo contra los 19 individuos acusados en relación con las operaciones del sindicato. Estas acusaciones detallaban las funciones que cada uno de los acusados desempeñaba en el tráfico y la distribución de estupefacientes, ofreciendo una imagen vívida de la intrincada red del sindicato. Estados Unidos contra Sandoval y Estados Unidos contra Sidhu. Estos documentos acusaban a los acusados de una serie de delitos, entre ellos conspiración para el tráfico de drogas, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para la exportación de drogas y posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Los cargos también incluían posesión de armas de fuego para promover el tráfico de drogas y posesión de munición. Cada cargo conllevaba penas importantes que reflejaban la gravedad de los delitos cometidos. Al iniciarse los procedimientos judiciales, los acusados se enfrentaban a la perspectiva de penas severas si eran declarados culpables. Las posibles penas oscilaban entre 40 años y cadena perpetua en una prisión federal, lo que subrayaba la gravedad de los cargos. Para algunos, como Gurpreet Sidhu, también conocido como King, lo que estaba en juego era aún mayor. Sidhu se enfrentaba a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión debido a su presunto papel como organizador, supervisor y gestor dentro del sindicato. Del mismo modo, Jesús Ruiz Sandoval Jr. y Eduardo Carvajal se enfrentaban a penas mínimas obligatorias de 15 años de prisión si eran declarados culpables. Las implicaciones de la operación Mano Muerta se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. La operación sirvió de dura advertencia a otras organizaciones de narcotraficantes de que los organismos encargados de la aplicación de la ley no solo estaban vigilando, sino que también eran capaces de ejecutar operaciones complejas y coordinadas para desmantelar incluso las redes más sofisticadas. El éxito de la operación demostró el poder de la cooperación internacional y puso de relieve la importancia de las alianzas entre organismos de Estados Unidos, Canadá y México.
En una sorprendente revelación, los agentes del FBI en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado han descubierto una red de cámaras de vigilancia colocadas por los cárteles de la droga. Estas cámaras, ingeniosamente ocultas en postes telefónicos, postes de la luz e incluso palmeras, fueron instaladas por halcones de los cárteles para vigilar los movimientos de las fuerzas del orden y del personal militar. Este descubrimiento pone de relieve la actual batalla por el control de este crucial paso fronterizo, puerta de entrada de las operaciones de contrabando a Estados Unidos. Esta batalla fronteriza lleva años en marcha y es parte de las razones por las que Donald Trump nombró al despiadado Tom Homan como su zar fronterizo, a los cárteles criminales de México. Ustedes contrabandean suficiente fentanilo a través de este país para matar a 148,000 jóvenes estadounidenses. Ustedes han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo juntas. Y eso, cuando el presidente Trump vuelva al cargo, os designará organización terrorista y os borrará de la faz de la tierra. Estáis acabados. Están acabados. La ciudad, conocida por su proximidad a Yuma, Arizona, ha sido un foco de violencia entre cárteles, con facciones rivales compitiendo por el dominio. A medida que las autoridades desmantelan esta red clandestina, el alcance de los cárteles y sus proezas tecnológicas quedan alarmantemente claros. La ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, enclavada contra la frontera de Arizona, ha sido durante mucho tiempo un punto focal en la implacable lucha entre los cárteles de la droga. Recientemente, las autoridades hicieron un escalofriante descubrimiento que arroja luz sobre las sofisticadas operaciones de los cárteles. Se encontró una red de 24 cámaras de vigilancia colocadas estratégicamente en postes telefónicos, postes de la luz y palmeras. Estos dispositivos no eran instalaciones aleatorias. Formaban parte de un sistema meticulosamente planificado y orquestado por los halcones de los cárteles. En México, los halcones son vigías empleados por los cárteles para vigilar los movimientos de las fuerzas del orden y el personal militar. Su papel es crucial para mantener el control de los cárteles sobre la región, ya que proporcionan información en tiempo real para eludir su captura y continuar con sus actividades ilícitas. El descubrimiento de esta red de vigilancia tiene profundas implicaciones para la seguridad local, pues revela hasta qué punto los cárteles se han infiltrado en los espacios públicos y los retos a los que se enfrentan las autoridades para combatir esta amenaza omnipresente. El descubrimiento de la red de vigilancia en San Luis Río Colorado tiene implicaciones de gran alcance para la lucha en curso contra los cárteles de la droga. Para las comunidades locales, esta revelación pone de relieve la omnipresente influencia de los cárteles en su vida cotidiana, fomentando un ambiente de miedo e incertidumbre. Los residentes se ven a menudo atrapados en el fuego cruzado de la violencia de los cárteles, y la presencia de estas redes de vigilancia no hace sino aumentar la sensación de vulnerabilidad. Para las fuerzas del orden, el desmantelamiento de estas redes representa tanto un reto como una oportunidad. Pone de relieve la necesidad de estrategias y tecnologías más sofisticadas para contrarrestar las avanzadas operaciones de los cárteles. Las autoridades deben adaptarse e innovar para mantenerse en cabeza en este juego del gato y el ratón. A escala internacional, el descubrimiento refuerza la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y México. Dado que los cárteles operan a través de las fronteras, es esencial un esfuerzo coordinado para desarticular sus redes y detener el flujo de drogas. Esta situación exige un mayor intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y un frente unificado para combatir la amenaza transnacional que representan estas organizaciones delictivas. Además, la detención del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en suelo estadounidense, ha desencadenado una lucha interna por el poder dentro del cártel, creando posibles vulnerabilidades que las autoridades pueden aprovechar. Estos acontecimientos ponen de relieve la necesidad de una colaboración continua entre Estados Unidos y México, ya que ambas naciones trabajan juntas para combatir la amenaza transnacional que suponen estas organizaciones criminales. Con las elecciones presidenciales recién concluidas, echemos un vistazo a cómo el presidente electo planea acabar con los cárteles de la droga mexicanos y su postura completa sobre la guerra contra las drogas. El loco manifiesto de Trump sobre la guerra contra las drogas. Donald Trump siempre ha sido un hombre con un enfoque poco convencional de las cosas, y esto quedó patente con su demencial plan para la guerra contra las drogas. H.R. McMaster, un estratega militar muy respetado, asumió el cargo de consejero de Seguridad Nacional en febrero de 2017, durante un periodo de turbulencias en la administración Trump. Su presencia pretendía aportar una apariencia de orden y profundidad estratégica a una Casa Blanca, caracterizada a menudo por su imprevisibilidad. El mandato de McMaster,
que duró hasta abril de 2018, estuvo marcado por una serie de reuniones intensas y a menudo desconcertantes en el despacho oval. En su libro, My Tour of Duty in the Trump White House, McMaster pinta una vívida imagen de estas reuniones, describiéndolas como ejercicios de lameculos competitivos. Los asesores competían frecuentemente por el favor de Trump, a veces respaldando sus propuestas más audaces. Una de las más sorprendentes fue la sugerencia de Trump de bombardear las drogas en México, una idea radical que dejó a muchos con la boca abierta. Sin embargo, McMaster no rehuía la confrontación. A menudo se encontraba en desacuerdo con Trump, sobre todo cuando las ideas del presidente se desviaban hacia el terreno de lo extremo. ¿Por qué no bombardeamos las drogas?, sugirió, refiriéndose a los laboratorios de drogas en México. Esta idea, relatada por H.R. McMaster, fue un símbolo de la habilidad de Trump para encontrar soluciones explosivas y poco convencionales a problemas complejos. La propuesta de bombardear laboratorios de drogas en México fue recibida con una mezcla de incredulidad y preocupación entre los asesores de Trump. McMaster, conocido por su perspicacia estratégica y su experiencia militar, se mostró especialmente sorprendido por la sugerencia. Comprendió las posibles consecuencias diplomáticas y los riesgos asociados a un enfoque tan agresivo. A pesar de la presión para que se ajustara a los deseos de Trump, McMaster se mantuvo firme, abogando por soluciones más mesuradas y estratégicas a la crisis de las drogas. Otros asesores en la sala, sin embargo, no fueron tan francos. En un entorno en el que a menudo prevalecía la adulación, algunos asesores optaron por alabar los instintos de Trump, reforzando su creencia en la viabilidad de su plan. Esta dinámica creó una atmósfera desafiante para McMaster, que se comprometió a proporcionar un asesoramiento honesto y estratégico, incluso cuando ello significaba oponerse a las ideas más extremas del presidente. Además de bombardear las drogas, Trump también quería bombardear a los propios narcotraficantes. En esencia, propuso la pena de muerte para los contrabandistas y traficantes que fueran capturados. En marzo de 2008, Trump se dirigió a una multitud en el Manchester Community College, donde estableció una dura comparación entre los traficantes de drogas y los asesinos. Argumentó que los traficantes de drogas, con sus acciones, son responsables de innumerables muertes, pero que se enfrentan a sentencias desproporcionadamente indulgentes. Este sentimiento sentó las bases de su actual propuesta, que pretende imponer la pena de muerte como medida disuasoria contra los delitos relacionados con las drogas. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes, con miles de vidas perdidas cada año por sobredosis. En estados como New Hampshire se han registrado picos significativos de muertes relacionadas con los opioides, lo que subraya la gravedad del problema. Esta crisis se ha visto alimentada por una combinación de factores, como la prescripción excesiva de analgésicos, la afluencia de drogas ilícitas y las actividades de poderosos cárteles de la droga. El plan de Trump de instituir la pena de muerte para los narcotraficantes se enmarca como una respuesta a esta crisis en curso. Sostiene que, atacando a los individuos y redes responsables de la distribución de estas sustancias mortales, Estados Unidos puede empezar a cambiar el rumbo de la lucha contra las drogas. Sin embargo, la propuesta ha suscitado un intenso debate, con críticos que cuestionan su legalidad, moralidad y posible eficacia. Pediré al Congreso que apruebe una legislación que garantice que los contrabandistas de drogas y los traficantes de personas reciban la pena de muerte. La propuesta de instituir la pena de muerte para los narcotraficantes, según el plan de Trump, está plagada de implicaciones legales, éticas y prácticas que podrían plantear importantes desafíos. Desde el punto de vista legal, la aplicación de una política de este tipo requeriría navegar por una compleja red de leyes federales y estatales. Los delitos relacionados con las drogas se persiguen principalmente a nivel estatal, lo que significa que cualquier mandato federal tendría un impacto limitado a menos que los distintos estados también adoptaran medidas similares. Esto plantea un reto formidable, ya que Trump tendría que persuadir a un Congreso dividido y a numerosas legislaturas estatales para que aprueben leyes que apoyen la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas. Desde el punto de vista ético, la propuesta plantea profundos interrogantes sobre la moralidad de la pena capital. Los críticos sostienen que la pena de muerte es una medida extrema que no aborda las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza, la adicción y la falta de educación. Además, cada vez hay más pruebas de que la pena capital no disuade eficazmente de la delincuencia, lo que pone en duda la eficacia del plan de Trump. Desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, la propuesta es aún más polémica.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, del que Estados Unidos es signatario, estipula que la pena de muerte debe reservarse para los delitos más graves, típicamente definidos como asesinato. Ampliar su uso a los delitos relacionados con las drogas se consideraría probablemente una violación de este tratado, lo que suscitaría las críticas de la comunidad internacional y podría perjudicar la posición de Estados Unidos en materia de derechos humanos. En la práctica, la aplicación de la pena de muerte a los narcotraficantes se enfrentaría a obstáculos logísticos. El proceso legal de los casos de pena capital es largo y costoso, y a menudo implica años de apelaciones e importantes recursos financieros. Además, la opinión pública de Estados Unidos se está alejando cada vez más del apoyo a la pena de muerte, y muchos estados están optando por abolirla o limitar su uso. Esta tendencia podría complicar aún más los esfuerzos por conseguir una aceptación generalizada de un cambio político tan drástico. Además de bombardear los laboratorios de drogas y ejecutar a los traficantes, Trump propuso enfoques más sensatos a la crisis de las drogas. Al asumir la presidencia, una de las principales prioridades de su administración fue abordar el problema rampante de las redes de tráfico criminal. Estas redes, profundamente arraigadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, eran responsables del contrabando ilegal de drogas, armas y seres humanos, lo que suponía una importante amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública. Para combatir esta amenaza, la administración de Trump se embarcó en una serie de medidas y estrategias iniciales diseñadas para mejorar la seguridad fronteriza y reforzar las medidas de aplicación de la ley. Un elemento central del plan de Trump era el refuerzo de la patrulla de fronteras de Estados Unidos. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan los agentes fronterizos en la interceptación de actividades ilegales, la administración trató de aumentar significativamente su número. Al reforzar las filas de estos defensores de primera línea, Trump pretendía crear una fuerza más formidable, capaz de detectar y disuadir las operaciones de tráfico. Esta medida fue acompañada de una inversión sustancial en formación y recursos, garantizando que los agentes estuvieran equipados con las últimas herramientas y técnicas para combatir las sofisticadas redes de tráfico. Además de restaurar una fuerte seguridad fronteriza, desplegaré todos los recursos militares necesarios, incluyendo la armada de EEUU, para imponer el embargo naval completo a los cárteles. Además de la mano de obra, la tecnología desempeñó un papel fundamental en la estrategia de Trump para asegurar la frontera. La administración dio prioridad al despliegue de sistemas de vigilancia de vanguardia, incluidos drones, sensores y cámaras, para vigilar vastos tramos de la frontera que antes eran difíciles de patrullar. Estos avances tecnológicos permitieron recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que permitió a las fuerzas de seguridad responder rápidamente a actividades sospechosas y posibles infracciones. Uno de los elementos más controvertidos del plan de Trump fue la construcción de una barrera física a lo largo de la frontera sur, comúnmente conocida como el muro. Trump argumentó que una barrera sólida y continua serviría de poderoso elemento disuasorio para los traficantes, dificultándoles la entrada ilegal de bienes y personas en Estados Unidos. Aunque el muro se enfrentó a una oposición significativa y a desafíos legales, siguió siendo una piedra angular de la estrategia de seguridad fronteriza de Trump, simbolizando su compromiso de tomar medidas decisivas contra las redes de tráfico. A pesar de los diversos niveles de control fronterizo, así como de la guerra contra las drogas, los ciudadanos estadounidenses inocentes son los que se llevan la peor parte de la crisis de la droga, la constante batalla de Estados Unidos contra las drogas. Los orígenes de la crisis del fentanilo en Estados Unidos se remontan a hace una década, marcando el inicio de un capítulo catastrófico en la batalla de la nación contra la adicción a las drogas. Esta crisis no nació de la noche a la mañana. Fue meticulosamente elaborada por los poderosos cárteles mexicanos de la droga, principalmente los de Sinaloa y Jalisco, que se hicieron con el control de la cadena de suministro de fentanilo. La cronología de esta crisis es una historia de maniobras estratégicas y ambición despiadada, ya que estos cárteles aprovecharon las vulnerabilidades del comercio mundial de la droga. Los cárteles de la droga están librando una guerra en América, y ahora es el momento para que América le haga la guerra a los cárteles. A principios de la década de 2010, los cárteles mexicanos comenzaron a arrebatar a China el control de la cadena de suministro de fentanilo, que era entonces la principal fuente de los precursores químicos de la droga. Estos productos químicos son esenciales para la producción de fentanilo, y los cárteles vieron la oportunidad de dominar el mercado estableciendo laboratorios clandestinos en México. Este movimiento les permitió producir fentanilo a escala masiva, eludiendo la necesidad de importar fentanilo terminado de China. En 2019, China había programado
o bloqueado la exportación de fentanilo terminado a Estados Unidos, cimentando aún más el control de los cárteles sobre el oleoducto. No se puede subestimar el papel de China en esta crisis. Como principal proveedor de precursores químicos, las acciones de China facilitaron inadvertidamente el ascenso de los cárteles al poder. La decisión de bloquear la exportación de fentanilo acabado pretendía frenar la disponibilidad de la droga en Estados Unidos, pero sin darse cuenta, reforzó el control de los cárteles sobre la cadena de suministro. Con acceso a los productos químicos necesarios, los cárteles pudieron producir fentanilo en sus laboratorios, garantizando un flujo constante de la droga hacia Estados Unidos. El impacto de este cambio estratégico se dejó sentir casi de inmediato en las comunidades estadounidenses. El fentanilo, originalmente diseñado para pacientes hospitalizados con dolor extremo, empezó a infiltrarse en los barrios de todo el país. Su bajo coste de producción, su facilidad de contrabando y su naturaleza increíblemente adictiva lo convirtieron en una opción atractiva para los narcotraficantes. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, lo que lo convierte en una alternativa potente y mortal que rápidamente ganó popularidad entre los consumidores. A medida que los cárteles inundaban Estados Unidos de fentanilo, el número de víctimas mortales empezó a aumentar a un ritmo alarmante. Solo el año pasado, el fentanilo fue responsable de más de 70.000 muertes, una cifra asombrosa que subraya la gravedad de la crisis. La administradora de la agencia antidroga, Ann Milgram, ha descrito la situación como la pérdida de una generación en Estados Unidos a causa del fentanilo, poniendo de relieve el devastador impacto en las familias y comunidades de todo el país. El control que ejercen los cárteles sobre la cadena de suministro les ha permitido adaptar y hacer evolucionar sus operaciones, manteniéndose constantemente un paso por delante de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Han empleado diversas tácticas para introducir fentanilo en Estados Unidos, como ocultar la droga en vehículos de pasajeros que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Casi todo el fentanilo que entra en Estados Unidos lo hace a través de puertos de entrada legales, como San Isidro, el puerto terrestre más transitado del hemisferio occidental. A pesar del uso de escáneres de alta resolución y perros detectores de drogas, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU solo puede inspeccionar un pequeño porcentaje de vehículos, lo que permite a los cárteles continuar sus operaciones con relativa impunidad. La situación actual de la crisis del fentanilo en Estados Unidos es un sombrío reflejo de los incesantes esfuerzos de los cárteles mexicanos por mantener su dominio sobre el tráfico de drogas. A medida que el fentanilo sigue causando estragos en todo el país, los métodos de contrabando de esta sustancia mortal se han vuelto cada vez más sofisticados y escurridizos. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco, en particular, han perfeccionado sus tácticas para garantizar un flujo constante de fentanilo en Estados Unidos, lo que plantea importantes retos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Administración para el Control de Drogas, DEA, y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP. Uno de los principales métodos para introducir fentanilo en Estados Unidos es a través de los puertos de entrada legales situados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El puerto de San Isidro, situado entre San Diego y Tijuana, es el puerto terrestre más transitado del hemisferio occidental y un punto de entrada clave para el fentanilo. Los cárteles dominan el arte de la ocultación y a menudo esconden el fentanilo en vehículos de pasajeros que cruzan la frontera a diario. Estos vehículos, que se cuentan por decenas de miles, serpentean a través de múltiples carriles, lo que hace casi imposible que los funcionarios de la CBP inspeccionen a fondo cada uno de ellos. A pesar del uso de escáneres de alta resolución y perros detectores de drogas, los agentes de la CBP se enfrentan a importantes dificultades para detectar el fentanilo. Según Troy Miller, un alto funcionario de la CBP, solo se puede registrar alrededor del 8% de los vehículos debido a la limitación de recursos. Los cárteles se aprovechan de esta limitación, adaptando constantemente sus técnicas de contrabando, como ocultar el fentanilo en bolsas de plástico metidas en los depósitos de gasolina de los coches para ocultar el olor a los perros detectores. Este juego del gato y el ratón entre los cárteles y las fuerzas de seguridad subraya la complejidad de la crisis. Los cárteles también emplean una red de individuos, incluidos ciudadanos estadounidenses, para pasar fentanilo de contrabando a través de la frontera. Sorprendentemente, 2/3 de los detenidos por contrabando de fentanilo son ciudadanos estadounidenses, a menudo pagados por los cárteles para transportar la droga. Esta red se extiende a estudiantes de secundaria y bachillerato, lo que pone de manifiesto el alcance omnipresente de la influencia de los cárteles y las medidas desesperadas que adoptan para garantizar que sus operaciones no disminuyan. En respuesta a esta creciente crisis, organismos como la DEA y la CBP
han intensificado sus esfuerzos para combatir la afluencia de fentanilo. La DEA, bajo la dirección de la administradora Ann Milgram, ha sido implacable en la persecución de todos los aspectos de la cadena mundial de suministro responsable del fentanilo ilícito. Con una plantilla de 10.000 empleados, la DEA lleva a cabo operaciones de recopilación de información y lucha contra el narcotráfico en todo el mundo, centrándose en desmantelar las redes de los cárteles y desbaratar sus operaciones. Milgram ha puesto en marcha medidas para concienciar sobre la crisis del fentanilo, como exponer fotografías de víctimas de sobredosis en la sede de la DEA para que sirvan de recordatorio diario del impacto catastrófico de la droga. Esta iniciativa pretende humanizar la crisis y motivar a los empleados de la DEA para que continúen con sus incansables esfuerzos por combatir la epidemia. La CBP, por su parte, se enfrenta a la ingente tarea de interceptar el fentanilo en la frontera. La agencia ha solicitado más recursos, incluidos agentes adicionales y especialistas en investigación de inteligencia, para mejorar su capacidad de detectar y prevenir el contrabando de fentanilo. Sin embargo, los obstáculos legislativos han impedido el progreso, como lo demuestra el hecho de que el Senado no haya aprobado un proyecto de ley bipartidista que habría asignado más fondos para la aplicación de la ley en la frontera. A pesar de estos retos, tanto la DEA como la CBP siguen comprometidas con la lucha frontal contra la crisis del fentanilo. Sus esfuerzos se ven reforzados por la colaboración con socios internacionales y la aplicación de tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad de detección. Sin embargo, como los cárteles siguen adaptándose y evolucionando, la lucha contra el fentanilo sigue siendo una ardua batalla. El estado actual de la crisis del fentanilo es un recordatorio aleccionador de los formidables retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en su afán por proteger a las comunidades estadounidenses. Designaré al Cártel Mayor como organizaciones terroristas extranjeras. Vamos a cortar su acceso a los sistemas financieros mundiales. Tenemos que ayudar a México y tenemos que acabar con los cárteles. A medida que los cárteles persisten en sus esfuerzos por inundar Estados Unidos con esta droga letal, la necesidad de una acción coordinada y sostenida nunca ha sido más urgente. La batalla contra el fentanilo está lejos de haber terminado, y nunca ha habido tanto en juego. La guerra intencionada y sostenida contra las drogas ha dado resultados relativamente fructíferos, ya que los recientes datos sobre muertes por sobredosis en Estados Unidos han conmocionado a la comunidad de la salud pública, marcando un repentino y esperanzador descenso que muchos creían imposible hace tan solo un año. Durante décadas, el país se ha enfrentado a un aumento incesante de las muertes por sobredosis, impulsado en gran medida por la crisis de los opiáceos. Sin embargo, por primera vez en años, parece que la tendencia está cambiando, lo que ofrece un rayo de esperanza en un panorama por lo demás sombrío. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes por sobredosis han disminuido aproximadamente un 10,6% en todo el país. Este cambio sin precedentes se produce después de años de aumentos porcentuales de 2 dígitos en el número de víctimas mortales, una tendencia que parecía casi imparable. Los datos sugieren que el catastrófico aumento de las muertes por drogas, que comenzó en 2019, ha terminado, al menos por ahora, señalando un cambio significativo en la lucha contra la epidemia de opioides. La doctora Nora Volkow, directora del National Institute on Drug Abuse, expresó su entusiasmo por los datos, enfatizando su autenticidad y su impacto potencial. Parece real, parece muy, muy real, afirmó, subrayando la importancia de los resultados. El descenso es aún más pronunciado en los estados, con sistemas rápidos de recogida de datos, donde se han observado reducciones de entre el 20 y el 30%. El doctor Navarun Dasgupta, investigador de la Universidad de Carolina del Norte y experto en la oferta de drogas en las calles de Estados Unidos, fue uno de los primeros en detectar esta tendencia. Su análisis indica que el descenso nacional de las muertes por drogas callejeras podría estar salvando ya unas 20.000 vidas al año. Las conclusiones de Dasgupta han suscitado debates entre los expertos en adicciones y política de drogas, ya que el descenso de las cifras de mortalidad a nivel estatal se corresponde con descensos pronunciados similares de las visitas a urgencias relacionadas con sobredosis. Esta correlación sugiere que el descenso de las muertes no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia que afecta a múltiples aspectos del sistema sanitario. A pesar de los prometedores datos, los expertos y los afectados por la adicción mantienen la cautela. Todavía se producen unas 100.000 muertes al año, y los cócteles de drogas callejeras son cada vez más tóxicos. Dan Salter, que dirige un programa federal de interdicción de drogas en la región de Atlanta, Carolinas,
Advirtió contra las celebraciones prematuras, subrayando la necesidad de una vigilancia continua. Lo último que queremos hacer es echar balones fuera, advirtió, subrayando los retos que sigue planteando la lucha contra la crisis. Muchas autoridades describieron el año en curso como el mejor desde que comenzó la crisis. En el condado de King, Washington, las muertes relacionadas con las drogas han descendido un 15% y las sobredosis mortales causadas por el fentanilo callejero han disminuido un 20%. Aunque las razones de este repentino y esperanzador cambio siguen siendo un misterio para muchos expertos, han surgido varias teorías. Algunos atribuyen el descenso a la mayor disponibilidad y asequibilidad de los tratamientos médicos contra la adicción al fentanilo. El Dr. Volkov señaló la expansión de la naloxona y los medicamentos para el trastorno por consumo de opiáceos como estrategias eficaces. En Seattle, una encuesta reveló que el 85% de los consumidores de drogas de alto riesgo llevan ahora consigo la medicación para revertir las sobredosis, un testimonio de la mayor accesibilidad de las intervenciones que salvan vidas. Mientras el país se enfrenta a las complejidades de la adicción y la política de drogas, el actual descenso del número de víctimas mortales sirve de faro de esperanza y de llamada a la acción para seguir avanzando. El repentino y esperanzador descenso de las muertes por sobredosis de drogas en los EE.U ofrece una oportunidad única para aprovechar las estrategias de éxito y seguir salvando vidas. Aunque se están ganando algunas batallas clave, la guerra contra las drogas sigue abierta. Donald Trump y Estados Unidos deben seguir intensificando sus esfuerzos en la implacable batalla contra la mortal crisis del fentanilo, apuntando a las redes financieras de los líderes de los cárteles mexicanos y desmantelando las operaciones de estos notorios cárteles. Todo ello con la esperanza de salvar innumerables vidas de las garras de la adicción y la sobredosis. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros increíbles videos del canal. Gracias por verlo, y hasta la próxima.